El olor llegó antes que el sonido. Una mezcla agria de metal húmedo, maderas viejas y flores marchitas, como el aliento de un cuarto donde alguien veló a solas. Cuando Patrick cerró la puerta de la cocina y apagó el televisor que no había encendido, escuchó el golpecito. 1, 2, 3, en la pared del pasillo, justo a la altura en que un niño apoyaría la frente si quisiera escuchar lo que respira la casa. No dijo el nombre de nadie. No dijo ¿quién anda ahí? Se quedó inmóvil con los dedos húmedos por el agua del grifo y la sensación, absurda y certera, de que, del otro lado de esa pared, el yeso tenía calor de mejilla. Entonces la luz del recibidor parpadeó 2 veces, una sombra pasó entre el espejo y la cómoda sin proyectarse en el suelo, y la voz, que no viajó por el aire sino por la madera, dijo algo que no se entendía del todo y que sin embargo se entendió. Un nombre corto, repetido, dicho con la lengua pegada al paladar, el tipo de nombre con el que alguien convoca a quien no debería estar. Nadie debería haber estado en la casa a esas horas. Julia estaba de guardia en la residencia, donde cambiaba sábanas y limpiaba vasos con dentaduras dentro. Ana, la hija, dormía en la habitación del ático desde las 10, con esa respiración pesada de quien pide a gritos que no la despierten con preguntas. Patrick pasó una mano por el marco de la puerta y sintió los surcos recientes. Líneas paralelas marcadas con algo blando, tiza o cal. No estaban por la tarde. No recordaba haberlas visto cuando subió la compra. Al acercar la nariz, el olor a humedad se volvió más específico, casi dulce, como el de un ramo olvidado en agua durante demasiadas semanas. Contuvo el impulso de limpiar el marco con la manga. Ya había aprendido desde hacía unas semanas que borrar señales no borraba la cosa que señalaban. Miró el reloj. 3:14. Recordó que la enfermera de la residencia, una mujer pequeña con labios siempre pintados, le había dicho una vez, riéndose sin ganas: esa es la hora bruja, cariño. Había intentado pillarle en un cliché para reírse con ella. Ahora, la cifra se le pegó al paladar como ese nombre inaudible. Pensó en llamar a Julia al teléfono del carro de enfermería, pero imaginó su voz de cansancio crudo y se trabó la necesidad de que ella fuera testigo. Hizo lo que venía haciendo desde que los ruidos empezaron. Respiró hondo, apoyó la espalda en la pared opuesta, silenció el impulso de preguntar en voz alta y esperó. El segundo golpe no fue golpe, fue el roce seco de un objeto pesado arrastrado con cuidado. Vino del piso de arriba, del lado contrario al dormitorio de Ana. La puerta del ático, esa que él mismo había engrasado el año anterior para que no rechinara, se abrió sin ruido y se cerró sin cerrarse, quedando en ese equilibrio mínimo en el que cualquier brisa que no existe podría decidirse por uno u otro lado. Subió de puntillas convencido, con la vieja superstición torpe de quien cree que hace menos ruido si levita. Cada escalón anunció su propiedad con un crujido que no consiguió esconder bajo la alfombra. En la última zancada se detuvo, dejó que el silencio se acostumbrara a él y empujó la puerta del ático con 2 dedos. No había nadie, por supuesto. El cuarto olía a polvo tibio y madera vieja que suda en verano. En el centro, bajo la ventana ovalada que daba a los tejados vecinos, se insinuaba en el suelo una figura dibujada con tiza. Círculos incompletos, líneas que por momentos parecían letras y al siguiente no significaban nada. Patrick no era creyente, ni era un escéptico de manual. Era un hombre que arreglaba calentadores a domicilio y contaba el tiempo por facturas. Pero al ver ese dibujo, tuvo la certeza antigua de que el dibujo no quería ser entendido, de que su trabajo no era interpretar, sino llamar a alguien que pudiera ponerle nombres a las cosas que no deberían tenerlos. Recordó el recorte de periódico que Julia guardaba en la caja de metal junto a la documentación de la casa. La pareja Warren, ayuda familia de Wilkes-Barre. Lo recordó como se recuerda el nombre de un medicamento, con la boca seca. Habían hablado semanas atrás de escribirles una carta, enviar una grabación, algo. Julia había dicho, no llenemos la casa de eso, y él había sentido como asienten quienes necesitan postergar lo que temen. Ahora, con la tiza no del todo seca, supo que aquel aplazamiento tenía forma de círculo abierto. No estaba preparado para la voz que vino después, no porque fuera terrible, sino porque no fue ajena. Venía de Ana, desde el otro lado del techo inclinado, un susurro sin fuerza de adolescente que ha dicho papá tantas veces que el sonido se ha hecho un hilo. Papá,
Papá no está sola. El está no sonó como debería. Él cruzó la habitación, tocó la manija, empujó la puerta. Ana estaba sentada en la cama con las rodillas a la altura del pecho, la cara brillante de sudor, los ojos abiertos como quien busca en la oscuridad algo que no es luz. Patrick dio un paso. Las tablas del suelo contestaron. «Shh», dijo ella. Un shh que no era para él, sino para lo que estuviera en el lugar exacto donde su mirada no se atrevía a posarse, la esquina donde la pintura se había levantado, justo encima del armario, donde la sombra nunca era igual en la mañana que en la tarde. «No le hables», dijo ella, y luego, como si encajara una pieza de rompecabezas, «Papá, no le digas su nombre, no le digas, oye tú, no le mires la cara». Patrick quiso tomarla de las manos. «No le mires la cara», repitió ella, y su voz se quebró por el centro. Entonces el olor cambió otra vez. Ya no era flores podridas, ni metal, ni madera que guarda agua. Era un olor menor, doméstico, que se pega a las manos sin pedir permiso. Cera de vela apagada hacía horas. Junto a la ventana el extremo de un hilo aún humeada, pero no había velas. Hubo, sin embargo, una imagen pequeña que se repitió en la retina de Patrick, aunque hubiese cerrado los ojos. Una llama mínima, nacida de nada, ahogada por nada. Él no dijo «estamos bien», dijo «respira». Ana obedeció con el automatismo con que cierras una puerta al salir. Después de unos segundos, algo que quizá era aire hizo gesto de irse, pero no se fue. Se quedó allí, en los bordes, como la persona que no paga entrada y ve la obra por la rendija del telón. La mañana dejó una capa de normalidad encima. Julia volvió con olor a jabón barato y a pasillos demasiado limpios. Se descalzó en el recibidor, miró el marco de la puerta sin mirarlo, preguntó «¿otra vez?». Patrick le contó lo de la tiza, lo de la vela que nunca estuvo. Ella sintió con ese modo suyo de aceptar datos sin aceptarlos todo, como quien guarda en un cajón la carta que no quiere leer pero no va a tirar. «Hoy llamamos, hoy mismo». Y por primera vez desde que entraron en esa casa de siding beige y ventanas bajas, lo dijeron sin miedo al ridículo. Dijeron los nombres de Ed y Lauren Warren, como quien escribe un remitente que pudiera ser de escudo. Patrick fue a trabajar con una media sonrisa que no convenció a nadie. Su compañero, un tipo gordo, que había conocido todos los inodoros de la zona, le dio una palmadita con la llave inglesa en el hombro. «¿Qué? ¿Todo bien en el palacio?». Patrick se pensó la mentira, la pulió y la dijo. «Cosas de la niña». El gordo asentó como asienten quienes no van a preguntar más. En la primera casa del día, la señora que los había llamado los pasó al sótano y el olor, otra vez, ese olor de flores marchitas, le golpeó en la cara con el descaro de lo familiar. Cambió el codo de cobre con una eficacia que no disfrutó. Al subir la escalera de cemento, la vieja derrozó el abrazo con sus dedos de papel y le dijo, sin contexto, como si no hiciera falta: «Las casas recuerdan». Él asintió, no por convicción, sino porque ya no tenía fuerzas para llevar la contraria a la arbitrariedad de los viejos. Julia llamó desde el teléfono de la panadería, el único que no hacía sonar la frase «comunicación en curso», sin que nadie hubiese llamado. La voz al otro lado era de mujer, templada, pausada, con un timbre que uno podría confundir con el de alguien que reza con verdadero miedo, pero ha aprendido a camuflarlo. «Señora, van a necesitar anotar todo: fechas, olores, horas. No borren, no amenacen, no jueguen, no dialoguen. De noche abran una Biblia donde más sientan, aunque no crean, no es magia. Es una forma de decirle a su casa quién manda. Y por favor, no lo nombren. Si no tiene nombre, no puede llamárseles». Julia escribió eso y otras cosas en un papel grasoso. Cuando colgó, se dio cuenta de que no había dicho el apellido propio con el que ella esperaba que alguien bendijera o maldijera la situación. No dijo «somos los Warren», dijo que «somos un equipo que investiga». Lo dijo como se le dice a un paciente de urgencias que los doctores ya vienen de camino aunque el pasillo esté vacío. La vida cotidiana descendió sobre la casa con la obstinación de las tareas. La sábana con mancha de café, el perro de los vecinos que se detenía siempre en el mismo punto del camino y miraba sin ladrar, las monedas que aparecían apiladas sobre el microondas con una exactitud matemática que nadie en esa familia poseía.
Ana fue al instituto con los ojos un poco hundidos y el texto de literatura con esquinas dobladas. En clase, mientras la profesora hablaba de la biografía de una poeta suicida, Ana miró las manos de su compañero de mesa y pensó sin tono que nunca tendría esa clase de manos limpias. Al salir, se detuvo sin querer frente a la tienda de antigüedades que no vendía nada, la que guarda retratos de desconocidos con sonrisa de pose. Hubo entonces un movimiento minúsculo detrás del cristal, un reflejo mal anudado, una cuerda de cortina que se balanceó sin motivo. Juraría que el hombre del retrato, el del bigote fino y el chaleco, ahora tenía un alfiler clavado donde debería ir un ojal. Cuando llegó a casa, no se lo contó a su madre. Le dijo que tenía hambre, que ojalá hubiera sopa y que iba a dormir una siesta de 20 minutos. El perro de los vecinos la siguió hasta la mitad del camino y se quedó ahí, con la cabeza ladeada como escuchando un idioma. Las primeras noches con la Biblia abierta no fueron tranquilas. En la mesa del comedor, un salmo se quedó como una boca a medio decir. Patrick no supo si la tranquilidad vacía que siguió durante la primera hora fue sugerencia de su propia voluntad o un acto de escarmiento. A las 2:57, la luz encima de la mesa, esa luz empobrecida que nunca alcanza a iluminar las esquinas, se apagó sin ganas y se encendió con una prisa que no era eléctrica. Las páginas se movieron 1 centímetro, como si una corriente de aire no real hubiera pasado. Y entonces, en el suelo, justo donde la alfombra tiene una línea de desgaste frente a la silla de Julia, aparecieron 3 puntos de tiza blanca alineados del tamaño de las pupilas de una fotografía. Julia se acercó con la mano en el aire, como si la gravedad hubiera cambiado bajo sus dedos. «No los pises», dijo Ana desde la escalera. Patrick pensó en bromear, decir, «¿Y si nos llevan a Oz?», pero la broma le sonó a perro mal alimentado. Los 3 se quedaron mirando 3 puntos blancos en la alfombra como si el futuro dependiera de cómo respiraran frente a ellos. Desde ahí, la escalada tuvo la lógica de una cuerda que conociera nuestros pies. A la segunda semana, el agua del fregadero corrió marrón durante 2 segundos cada noche a la misma hora. El reloj del pasillo se detuvo repetidas veces en las 3:07 y luego avanzaba como si alguien lo empujara por detrás. El radio de Patrick encendía solo una emisora local a volumen casi inaudible y siempre con la misma canción de órgano que no era de ninguna lista. A Ana le robaron la voz en sueños 2 veces y al despertarse, su propia respiración le sonó prestada, como si estuviera guardando el aire para alguien. Julia encontró alfileres nuevos en el cajón de las servilletas, aunque ella no cose desde hace años. Uno de los alfileres estaba torcido en un ángulo que no se logra con prisa. Ella lo enderezó y por reflejo se pinchó. La gota tardó en salir y cuando salió tardó en caerse, como si el aire tuviera densidad de aceite. Los golpes llegaron con su onomatopeya sencilla. Toc, toc, toc. 3 en la pared del dormitorio, 3 en el piso del ático, 3 en la puerta del baño cuando nadie estaba dentro. Un hombre, el fontanero viejo, le explicó a Patrick con paciencia de quien quiere ser útil, que la madera cruje con el frío, que las tuberías hablan cuando no hay aire suficiente. Patrick le agradeció que la realidad se dejara narrar con palabras decentes un ratito. Lo único que el fontanero no pudo explicarle fue un detalle sin importancia, el olor que venía de la junta entre los azulejos del baño cada madrugada y que él, por costumbre, podía identificar de lejos. Era el olor de una vela apagada con 2 dedos mojados. «No tengo velas en casa», dijo Julia, como quien pide disculpas por no haber traído una ofrenda a una visita. El primer objeto que se movió sin excusa fue el marco de la foto de bodas de Julia y Patrick. No giró con la contundencia de las películas malas, no voló por los aires. Se inclinó hacia adelante a una velocidad que desafía los malos reflejos y cayó boca abajo con un ruido que no correspondía a su peso. El cristal no se rompió. Al girarlo, Julia vio que la cara de Patrick tenía una rayita blanca justo sobre el ojo derecho, como si alguien hubiera trazado con una uña el lugar donde la piel aprendería a abrirse. «No lo pegues», dijo Ana, y su voz, ahora sí, fue suya y de nadie más.
Lo dejaron así un día y medio hasta que la incomodidad de tener la foto boca abajo se volvió una mancha en la pared. Cuando por fin lo colgaron, la cabeza de Julia, solo en esa foto, parecía inclinada hacia un lado más de lo que recordaban. En la tercera semana, Julia soñó con un cuarto blanco donde las sábanas estaban estiradas como camisas en escaparate. En el cabecero, nadie. En la mesita, el rosario de una mujer que solía masticar el nombre de sus santos. A las 3 de la mañana, sin tocarla, el sueño le tocó la mejilla. Al despertarse, tenía la piel fría de quien ha tenido fiebre ausente. En el borde de la cama había olor de colonia de hombre antiguo, de botellita marrón con tapón de metal. No supo decirle a Patrick que ese olor era familiar de una manera indecisa. No se lo dijo hasta el mediodía, cuando, al abrir la caja metálica donde guardaban papeles, encontró dentro un sobre amarillento con el membrete de una funeraria ya cerrada y dentro una hoja manuscrita con el tipo de letra que una generación aprendió en mesas de madera sin perforar. Era una cuenta, un velorio pagado a medias por alguien que no se apellidaba como ninguno de los dueños anteriores. En la esquina, una firma que era más que un dibujo que una palabra. Julia pasó el dedo por la tinta seca con el pudor con que se acaricia una cicatriz ajena. Ed y Lorraine trabajaron una vez con esta funeraria, dijo Patrick, sacando el recuerdo como quien saca un billete arrugado del bolsillo. La dueña es pariente lejana de... No terminó. Lo que había leído no era el apellido de antes ni el de después, era el suyo. El papel decía, con irregularidad asustada, crédito concedido a P. Clancy. Clancy había sido el apellido de soltera de la madre de Patrick. Él no supo si eso significaba algo, pero el papel, como el rosario en el sueño, se negó a quedarse en el cajón sin protestar. El equipo llegó sin sirenas ni palabras grandes. Eran 2 personas más una tercera que parecía entender más de electricidad que de almas. La mujer con ojos de invierno que sabían escuchar hablaba con el tono de quien dicta recetas que no te van a curar del todo, pero impedirán que mueras por falta de una sopa caliente. No los llamen ellos, no digan demonio si no están seguros. Las palabras abren puertas. Si no saben, digan esto. Esto está aquí. Esto no me pertenece. Esto no entra. El hombre mayor, con gesto de haber pasado demasiadas noches en hospitales vacíos, revisó cada esquina sin levantar cosas ni girar muebles. No provoquen, dijo, y se detuvo frente a la puerta del ático, tocó el marco con la yema del dedo índice y murmuró algo que no debía oírse entero. A veces, lo más fuerte es lo que no hacemos. Colocaron una grabadora en el pasillo y otra en la mesa del comedor junto al salmo, un termómetro de mercurio en el baño, un pequeño crucifijo que no tocaba la pared, sino que se quedaba en el aire, colgando con exactitud. No es magia, repitió, por si el crucifijo confundía a alguien. Es un lenguaje antiguo que algunos entienden a su manera. Esa noche, con gente en la casa que decía entender nombres que no se deben, los fenómenos cambiaron de sitio como cambian de sitio los invitados cuando sienten que la conversación va hacia un lugar que no quieren visitar. La Biblia no se movió. Nadie golpeó la pared. En su lugar, el perro de los vecinos empezó a aullar a un tono tan bajo que parecía quejarse del peso del aire. Una lámpara de pie en el salón se apagó con la solemnidad de un telón. El termómetro marcó durante 2 segundos una temperatura tan baja que el mercurio dibujó un hilo fino que se quedó vibrando contra el cristal. A las 2:57, la grabadora, eso lo verían después, grabó que había dentro del cuarto una voz grave como de hombre que pasa tardes enteras los dedos por cuentas de rosario y que decía aquí desde muy cerca del micrófono. Luego, en un segmento inidentificable, se oyó el trazo de una tiza contra un suelo que no era de la casa. Cuando lo escucharon por la tarde, Julia sintió el ridículo de llorar por un ruido de pizarra. Lloró sin hacer ruido. La mujer de ojos de invierno le dio un pañuelo que parecía estar ahí solo para sobrevivir a ese acto. El primer clímax no fue una aparición completa, fue un descubrimiento que hubiera preferido no hacer. Patrick, en el sótano, movió una caja de revistas viejas y encontró detrás, en la pared de ladrillo, un rectángulo de color ligeramente distinto, como si en algún momento anterior hubiera habido allí un nicho emparedado
o un cuadro demasiado grande. La diferencia apenas se percibía y, sin embargo, obligaba a mirarla. Miró. Golpeó con los nudillos. El sonido devolvió una oquedad fea de pan con aire. Llamó a Julia. Bajaron la tercera persona, la que sabía de cables, y la mujer de invierno. El mayor se mantuvo arriba, como si supiera que hay cosas que uno no debe ver si quiere seguir diciendo su propio nombre con voz firme. «No abran sin pensar», dijo la mujer, y, con eso, inevitablemente ordenó abrir. Quitar el par de ladrillos sueltos llevó menos de 2 minutos. Detrás había un hueco estrecho lleno de polvo que olía a ropa de misa guardada en bolsas. No había huesos, ni cartas de amor, ni reliquias con cintas. Había un trozo de madera con marcas claras, paralelas, como si alguien hubiera arañado con las uñas de ambas manos durante un tiempo que no cabe en una estadística. Y pegado con un alfiler oxidado a esa madera, un trozo de tela de vestido o de sábana con una mancha pálida cuyo color no se atrevería a decir en voz alta. Julia no se desmayó, sacó el alfiler, dobló la tela como si fuera un pañuelo prestado y bajó la cabeza con la decencia de las mujeres que han limpiado sangre sin hacer ruido. «Esto es humano», dijo la mujer del equipo. Lo dijo con la calma de un cirujano. «Esto no es de ellos». Patrick quiso preguntar qué significaba humano y qué se hacía con eso. En la grabadora, en ese mismo instante, alguien exhaló un «ah» que no venía de ninguna garganta presente. La casa, al saberse vista en su secreto, se replegó. 2 días sin golpes, 3 con la sensación rara de que el aire pesaba menos. Julia durmió más horas seguidas de lo que recordaba desde que era joven. Ana volvió a oler a shampoo y a instituto